Entonces, pues bueno, es importante, adicional a lo que hemos estado viendo, que no nada más, pues todos los pasos que se deben de seguir para poder llegar a una resolución o a una sentencia, ¿no? Ya habíamos hablado en momentos anteriores respecto de lo que implica la prueba. Había comentado que en materia penal tenemos diferentes momentos de cómo se toma en consideración la prueba, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece sobre datos, medios y la prueba en sí. Hay otras materias diversas en donde no es como tal una diferencia en este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos la prueba judicial, que era, así es como se entendía por ahí del siglo XIII, con un influjo de la dialéctica. Y pues prácticamente era el arte de oponerse y de responder, lo cual le permite al juzgador tener un conocimiento probable y no solamente un conocimiento necesario. Entonces, incluso en el sistema penal anterior, bastaban los indicios, ¿no? Era darle una probabilidad al juez de que algo algo que había sucedido en cierta parte, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, pues, todo lo que es la actividad probatoria, que es lo que nos va a llevar hacia el punto que nosotros queremos, ¿no? Existen diferentes principios clásicos de la prueba. Dentro de ellos, pues bueno, tenemos este primero, que es el principio contradictorio. Es un criterio de investigación de la verdad derivado de la dialéctica. Estos principios clásicos de la prueba, bueno, pues los vemos plasmados actualmente en nuestras legislaciones, ¿no? La prueba es necesario que sea sometido a este ejercicio del contradictorio, ¿no? Donde yo, parte actora y parte demandada, podamos entrar a un debate respecto de la idoneidad de alguna de las pruebas ofrecidas, ya sea por una o por otra parte, ¿no? Cada materia tendrá sus reglas específicas que irán contenidas en los códigos procesales respectivos, ¿no? Entonces, hay otra cosa que, bueno, está también esto considerado respecto de la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Cómo lo podemos entender? Pues bueno, nos dice es lo normal y en escala de probabilidades como una presunción de inocencia. Este principio señala que quien acusa está obligado a probar, ¿no? La carga de la prueba, incluso para quien llega en su momento a decir, bueno, pues yo te exijo que cumplas con el contrato, el cual estipulaba que tenías que pagar mensualmente la cantidad de 20,000 pesos. La carga de la prueba será para quien exige ese cumplimiento, ¿no? Él será el que tendrá que aportarle los datos al juzgador. Decirle, mira, pues yo cuento con este contrato, cuento con estos cheques, estos depósitos, con este número de cuenta, cuento con testigos que estuvieron presentes al momento en que la persona contrajo esta obligación. Y bueno, pues con todo esto, yo como parte actora cumplo con este principio de carga de la prueba, ¿no? Señala respecto de la utilización de presunciones, pues bueno, era en un principio de economía de la investigación que no se debe de probar todo. En cuanto a la idea de lo normal, permitía la existencia de puntos de referencia y ofrecía verdades probables que están más allá de simples conjeturas, ¿no? Presuncional de actuaciones es una de las pruebas que llegan a utilizarse en materia civil, que basta, es algo así como decían, bueno, ofrezco la presuncional de actuaciones o instrumental de actuaciones, la cual consistía o consiste
precisamente en que el juzgador deberá valorar todo lo que esté dentro del propio expediente, todo lo que se haya ido adjuntando, lo que se haya ido señalando adicionalmente, ¿no? Entonces se presume que lo que está en el expediente, pues es conforme a derecho, porque en su momento se ofreció de esa forma, ¿no? Entonces, esta utilización de presunciones, pues aplica para materias diversas. En materia penal, esto dejó de aplicarse, era un principio que también aplicaba en el sistema anterior, donde bastaba con un señalamiento y pues bueno, había un estándar probatorio diferente al que tenemos actualmente. El objeto de la prueba, pues bueno, de aquí vamos a tener qué es lo que se prueba, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Eh, Consiste en los procesos no penales, en hechos afirmados y discutidos por las partes, mientras que para el proceso penal son los hechos que el Ministerio Público le va a imputar al inculpado y que el juzgador en su momento definirá y calificará jurídicamente en el auto de vinculación a proceso, ¿no? Esa primera parte que es a donde pretenderemos llegar en el momento que se realicen los ejercicios con sus compañeros, ¿no? La carga de la prueba es el principio y responde a esta interrogante o esta cuestión de quién prueba, que es la situación jurídica en que la ley coloca a cada una de las partes, consistente en el imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumplen con ese imperativo, se ubicarán en una situación de desventaja respecto de la sentencia. Entonces, pues es muy importante todo este segmento probatorio, porque de lo contrario podremos estar en un supuesto de quedarnos sin material probatorio y obviamente pues si al juez no se le hace llegar dicha información, al momento de dictar sentencia no va a poder valorar algo de lo cual no tuvo conocimiento, ¿no? En materia civil existen dos reglas fundamentales para distribuir la carga de la prueba. En primer punto, tenemos que la parte actora debe probar los fundamentos de su pretensión y la parte demandada los de su excepción o su defensa, ¿no? Es decir, la parte actora, como se lo refería hace un momento, tiene que señalar, no nada más es de su dicho, sino apegarse a cuáles son sus pruebas, en qué funda su pretensión, en dónde se encuentra contenida está lo que pretende llevar a juicio y lo que pretende obtener. Mientras que la parte demandada tiene que mostrar en dónde basa sus excepciones o bien sus puntos de defensa. Imagínense que de pronto llegue la persona y diga, no, pues mi excepción la fundo en mi propio dicho, porque yo no conozco a la persona que me está demandando. Entonces, pues obviamente para una sentencia, el juzgador al momento de valorar la prueba, pues va a decir, pues la parte demandada no logró acreditar en qué basaba su excepción o su defensa, por lo tanto no es suficiente y se le condena al X circunstancia, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ir siempre sustentado en algo. No podemos llegar y decir, ay, pues porque yo lo digo, o porque yo lo pienso, o porque a mí me dijeron, ¿no? De llegar y, bueno, pues compré, no sé, supongamos el caso más burdo. Llego y compro un inmueble, no me dan escrituras, y llego y digo, pues miren, es que yo compré el inmueble, sí, pero ¿y tu escritura dónde está? No, pues no tengo escritura, no me las entregaron. Pues obviamente esto pues puede generar cierto conflicto. Incluso no nada más requiere, digo, una compra de inmueble, no solamente se requiere el documento como tal de la escritura, ¿no? Ustedes deben de saber que los inmuebles para que surtan efectos hacia terceros deben de estar inscritos en el registro público de la propiedad o bien en lo que se le conoce en el Estado de México como el IFREM, que es este Instituto del Registro Estatal del Estado de México, ¿no?
Entonces, pues hay que cumplir con las formalidades para poder llegar a un juicio sin contratiempos. Otro de los temas en materia civil nos dice, solo el que afirma tiene la carga de la prueba de sus afirmaciones de hecho. El que niega solo debe de probar en casos excepcionales previstos en la ley. O sea, aquí este es uno de los supuestos que vemos cómo se actualiza, en donde el que llegue en su momento a hacer a demandar alguna pretensión, tiene esta obligación de probar todo lo que está manifestando. Mientras la parte demandada no, ella solamente debe delimitarse en ciertos casos a probar sus excepciones o su defensa, casos que están previstos en la legislación procesal. Sin embargo, para el proceso penal, en el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución, se le impone al Ministerio Público la carga de probar los hechos imputados y la culpabilidad. Señala que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora dependiendo del tipo penal. Entonces, esto es algo importante, hay algo que se debe tomar en cuenta, porque si el Ministerio Público tiene una deficiencia en su teoría del caso, es decir, que no tiene los dictámenes suficientes y necesarios para sustentar una imputación, el juez de control en la audiencia inicial, pues puede desestimar el asunto y terminará dictando un auto de no vinculación a proceso, ¿no? Porque es la obligación del Ministerio Público llevar todo de manera correcta, ¿no? Porque pues es una obligación. Quien acusa está obligado a probar. En el procedimiento probatorio tendremos esta otra cuestión del cómo se prueba. Se desarrolla fundamentalmente a través de los actos que ya hemos comentado en sesiones anteriores, que van desde estos momentos, ¿no? Nos señalan estos 5 momentos, que es el ofrecimiento o proposición de medios de prueba, su admisión o desechamiento, preparación de los medios admitidos, su ejecución o desahogo de las pruebas admitidas y por último el momento más importante que es la valoración o apreciación de las pruebas en sentencia, ¿no? Pueden ofrecer muchísimos medios de prueba, ¿no? Pero si estos no resultan idóneos ni pertinentes, al momento de la valoración, el juez los va a desestimar y no les va a dar ningún valor, ¿no? Era más o menos como lo que les comentaba de un asunto que se llevaba en materia penal en momento de juicio, donde un colega ofrece diversos medios de prueba para controvertir la acusación del Ministerio Público. Le fueron admitidas, se prepararon y al momento de desahogarlas en un ejercicio de contrainterrogatorio, supuestamente pretendía ya tener todo el caso armado y decir, logré sacarle la información al testigo y esta información es muy importante para debatir la teoría del caso del Ministerio Público. Decían, bueno, ya quedó evidenciada la contradicción, pero ¿qué creen? Se le había olvidado este punto último de la valoración, en donde el juez dijo, pues sí, o sea, vino, ya vino el testigo, fue contrainterrogado, y él mismo se advierten las inconsistencias de su declaración. Sin embargo, este juzgador no aprecia que las contradicciones que fueron demostradas a este tribunal sean suficientes para desacreditar la acusación del Ministerio Público. Por lo tanto, pues si en efecto hay contradicciones, estas contradicciones no alcanzan para decretar la inocencia del acusado. Entonces, una cosa es qué es lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, y la otra, pues muy diferente, es cómo lo va a valorar el juez. Hay que ser muy precisos en en todos nuestros ejercicios de litigación, ¿no? Hay que ser precisos, certeros y tomar en cuenta, pues, los escenarios posibles que se pueden presentar, ¿no?
Los medios de prueba, que bueno, ¿qué son o con qué se prueba? ¿No? Son los instrumentos y las conductas humanas con los que se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. ¿Con qué puedo probar? Pues prácticamente se puede probar con todo, ¿no? Todo lo que nos pueda servir para probar un hecho puede ser utilizado siempre y cuando, ojo, no vaya en contra de los usos y las buenas costumbres y que no sean cuestiones ilícitas o ilegales, ¿no? De ahí en fuera, todo lo que me pueda servir para probar un hecho puede ser utilizado. Simplemente tiene que cumplir con estas cuestiones, ¿no? Debe ser legal, debe ser lícito, es decir, no contravenir a derechos humanos, eh, y con esas situaciones podríamos tener, pues obviamente, cualquier cosa para probar un hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo más importante. Eh, el derecho a la prueba es un derecho que las partes tienen para que el juzgador pueda resolver en su momento, ¿no? Él admite los medios de prueba pertinentes e idóneos para que estos medios de prueba se practiquen en la audiencia respectiva y los mismos sean valorados conforme a derecho. Este derecho probatorio lo vamos a encontrar en el artículo 20 de la fracción B, fracción cuarta, ¿no? Apartado de fracción cuarta, perdón, de la Constitución, por lo que se refiere al proceso penal. Para los demás procesos se encuentra de manera implícita dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales este principio lo van a encontrar ustedes referido en el artículo 14 constitucional, párrafo segundo de nuestra Constitución, ¿no? Ahora bien, la teoría de la prueba ilícita. Adelante, Daniela. Perdón, profesor, ¿puede repetir en qué artículo Sí, está lo de derecho de prueba en materia penal, por favor? sí, bien. En materia penal es el artículo 20, apartado B, fracción cuarta de la Constitución. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok. Eh, y bueno, en cuanto a la teoría de la prueba ilícita, analiza las consecuencias jurídicas de aquellas pruebas que se obtienen con infracción de una disposición constitucional o legal, ¿no? Este tema es un tema que se ha estudiado recientemente de manera más concreta. Lo vemos en materia penal, una cuestión muy importante, ¿no? Cabe advertir que ya existen disposiciones legales que prevén la nulidad de ciertas pruebas que se obtienen de manera ilegal. Pero bueno, pues son dos cuestiones diferentes. O sea, una cosa es cuando yo les hablaba prueba ilícita y prueba ilegal. Son dos cuestiones diferentes. La prueba ilícita es aquella que se obtiene con violación a derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no estaba de acuerdo con cierta diligencia y a pesar de ello se atropellaron sus derechos y se llevó a cabo la misma, ¿no? En materia penal es muy sencillo saber cuándo una prueba es ilícita, ¿no? Por ejemplo, la entrevista que fue obtenida por medio de tortura, el acto de investigación que fue practicado sin el consentimiento de alguna de las partes, la intervención de telecomunicaciones en donde quien la haya ofertado haya sido una tercera persona que no tenía nada que ver con los interlocutores. Eh, por ejemplo, yo contrato a un investigador privado y este investigador privado, eh, para un tema de algún abuso sexual, se pone, le digo, ¿sabes qué? Requiero que me ayudes a investigar con qué personas el supuesto imputado estuvo hablando los últimos meses. Y el investigador tiene acceso por sus redes, por sus medios, a hacer todo un informe y en 15 días me presenta él su estudio
en donde viene una sábana de llamadas y una relación de con qué personas tuvo contacto la persona que está siendo investigada. Entonces, obviamente, esta circunstancia, pues es una cuestión ilícita, ¿no? Porque ¿cómo se obtienen sábana de llamadas del número de una tercera persona? ¿Cómo es que se pudo obtener esa información si yo como ciudadano normal, como un ciudadano común, pues yo no puedo tener acceso a llamadas, a sábana de llamadas de otra persona, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, vamos a ver Daniela, con quién anduvo hablando los últimos 2 meses y solicito su sábana de llamadas. Pues obviamente eso no se puede, eso incluso hasta podría incurrirse en un delito, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, prueba ilícita es con violación a derechos humanos. Mientras que la prueba se vuelve ilegal cuando no cumple con las formalidades que pide alguno de los códigos, ¿no? Es ilegal, contrario a lo que dice la norma, ¿no? Eso es importante. Recuerden, es ilícito contra derechos humanos y es ilegal cuando atenta contra una disposición de algún código. Por ejemplo, ¿qué prueba sería ilegal? Pues bueno, aquella prueba que si estuviéramos en materia penal, recuerden que se compone de las 3 fases, ¿no? De etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa intermedia es la que nos sirve para depurar todas las pruebas que se recabaron en la investigación. Supongamos que, bueno, están ahí en su etapa intermedia las partes alegando, no, pues que sí, que me admita mi prueba, y ya se admitieron todas las pruebas, se depuraron y se dictó el auto de apertura a juicio oral, ¿no? El auto de apertura a juicio oral, el cual contiene cuáles son las pruebas admitidas, medios de prueba admitidos para el Ministerio Público y medios de prueba admitidos para la defensa. Y que en pleno juicio al momento de señalar su desfile probatorio, ya sea el Ministerio Público o la defensa, pretendan incorporar un medio de prueba que no fue anunciado con anterioridad al hecho, ¿no? Con anterioridad a este dictado de auto de apertura. Entonces, lógicamente, el juez tendrá que tenerla por no admitida y la otra parte se tendrá que oponer y señalar que esa prueba no puede ser incorporada en ese momento por ser ilegal. ¿Por qué? Porque está contraviniendo las disposiciones del propio código, el cual señala cómo debe de incorporarse un medio de prueba y en qué momento procesal se tiene que hacer. Así la prueba esté con el consentimiento de las partes y lo que sea, si no se llevó a cabo conforme lo señala el propio código, vamos a tener una prueba ilegal, ¿no? Se tacha de ilegal y no se tiene que admitir. Eh, Al menos por lo que hace en materia penal, tenemos algo adicional, ¿no? La prueba ilegal es saneable. ¿Qué quiere decir con que una prueba ilegal puede ser saneable o que puede ser saneada? Eh, Prácticamente se puede convalidar ese acto, ¿no? Se le puede decir, bueno, se puede admitir, es una prueba que es importante, por lo tanto se convalida y se admite, ¿no? Por ejemplo, estábamos en una audiencia inicial, una continuación de audiencia, en donde la defensa el asunto era de un abuso sexual, ¿no? La defensa ofrece, bueno, pide la duplicidad del término constitucional en la audiencia inicial porque pretende incorporar un medio de prueba. Llega la segunda, el día ya de la audiencia, y le dice el juez, bien defensa, pues hágase cargo. Llega la defensa y en ese momento dice, bueno, pues en este acto ofrezco este video, el cual es un video del Centro de Comando de Videovigilancia de la Ciudad de México, mejor conocido como C5, C4 y C5, y solicito a su señoría se pueda reproducir en este momento, ya que el contenido del mismo se advierte que el imputado se encontraba en un lugar diverso al que señala la víctima cuando le tocó supuestamente el glúteo derecho. Dice el juez, bien, un momento,
Se le pregunta al Ministerio Público y a la asesoría jurídica alguna oposición respecto de la petición de la defensa. Obviamente, Ministerio Público y asesoría jurídica, oposición a que se reprodujera, primero a que se incorporara ese medio de prueba y segundo a que se reprodujera el mismo. ¿Por qué? Porque el mismo era ilegal, ya que no estaba cumpliendo con las formalidades de incorporación a la audiencia. En primer momento, porque no existía un descubrimiento probatorio hacia el Ministerio Público y hacia la asesoría jurídica. ¿Qué quiere decir? Que llega la defensa y pretende que se le admita un medio de prueba, pero del cual las otras partes no tienen conocimiento, no saben qué es lo que se va a ver en ese video. Y obviamente ello pues viola el derecho de contradicción. Yo no puedo llevar a cabo un ejercicio de contradicción si previamente no sé cuál es el contenido del mismo, ¿no? Es como si yo le dijera a Mariana, oiga, pues mire, vamos a debatir sobre el documento que en este momento voy a proyectar en pantalla. ¿Qué me va a decir Mariana? Va a decir, oiga, pero pues ¿cómo vamos a debatir si no he leído, no sé qué es lo que tiene ese documento? ¿No? Entonces, por esta circunstancia, el código es muy claro, o sea, previo a que inicie la audiencia, la obligación es, ¿sabe qué? Mariana, le mando el documento vía WhatsApp para que usted lo lea y una vez que inicie la sesión, pues bueno, se va a proyectar en pantalla y ya de ahí vamos a debatir. Bueno, pues ahí ya se puede porque ya va a saber de qué trata el documento, ¿no? Entonces, en la audiencia fue lo mismo, se hace la oposición, señoría, la defensa no me corrió traslado, desconozco de qué es ese video y por lo tanto no lo debe de admitir. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, bien, es una prueba ilegal, sin embargo, me interesa saber de qué trata ese video, por lo tanto, le doy a la defensa 30 minutos para que subsane ese error, corra traslado a las partes, se impongan del video y una vez que ello suceda, reanudaremos la audiencia para continuar con esta parte. Entonces, pues así fue, reanudó, se hizo el receso, nos puso a la vista el video en su computadora, el mismo video que iba a correr a ponérselo con el juez, ya lo observamos. Y sí, o sea, había ahí, digo, ahí fue un tema ahí de la propia defensa, ¿no? Efectivamente, el video se mostraba la hora y la fecha y no coincidía con la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces dices, híjole, pues yo creo que con esto se lo anda llevando. Se reanuda la audiencia, dice, bueno, pues ahora lo voy a incorporar para mostrárselo a su señoría. Pues otra vez objeción. Si bien es cierto, ya convalidó esa parte, ya sabemos de qué trata, ya podemos debatirlo. También lo cierto es que el mismo sigue revestido de ilegalidad, porque no es la forma en la que se ofrece un video. Realmente, digo, esto es lo tal vez un poquito complicado o complejo, que varios abogados es donde se equivocan cuando estamos ya en el litigio. Es cómo incorporo un video en una audiencia, ¿cómo lo incorporo? Lo correcto es traer a la persona que lo recabó. En este caso, pues tendría que haberse pedido el auxilio judicial para que la persona encargada del C4 y del C5 sea citada a la audiencia. Ella va a la audiencia, se sienta como testigo y se le empiezan a hacer preguntas por parte de la defensa, ¿no? El típico de, buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Me puede dar su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cuál es el motivo de su presencia? Refiérame qué sucedió el día, supongamos que fue el 7, ¿no? El día 7 de noviembre a las 10 de la mañana. Ah, bueno, pues yo me percaté, o sea, ya sacándole la información, ¿no? Si yo le pongo a la vista el video que ha referido, usted lo podría reconocer como el mismo que apreció y él dirá, sí, bien, señoría, solicito que una vez que ha sentado las bases se me permite incorporar el video. Esa es la forma para incorporar este tipo de medios de prueba, ¿no? Cuando estamos en la audiencia inicial y que se trata precisamente de que hay riesgo de que se imponga una prisión preventiva al
al imputado. Sin embargo, el defensor no hizo eso. El defensor nada más llegó y dijo, pues aquí está el video y quiero que se reproduzca. Se le hizo ver al juez, el juez dijo, es correcto, la defensa no tiene la técnica para incorporar medios de prueba, sin embargo me interesa revisar ese video, por lo que en este momento lo voy a permitir. Bueno, pero pues es una cuestión ilícita, no debería de ser. Pues bueno, el juez lo permitió, ponen el video, pero ahí fue por impericia de la defensa. Al momento que ponen el video, el defensor no se percata que no se aprecia la hora ni la fecha. Hagan de cuenta que salió más abajito, ¿no? Si lo hubieran movido un poquito más, igual ya se apreciaba, pero no se veía. ¿De qué era el video? ¿Qué trataba? El video pues, era prácticamente de una persona con un casco, se sube a una motocicleta y comienza su destino, ¿no? Su trayecto. Y así va pasando por varias calles, en diferentes tomas, y concluye el video. ¿Qué se le dice al juez en su momento para el contradictorio del mismo? Pues oposición, ya que el mismo video, primero, no sabemos de dónde viene, segundo, no sabemos de qué fecha es, tercero, no tenemos certeza que las personas que van circulando en esas motos, alguna de ellas sea el imputado porque traen casco y no sabemos si es el imputado o es otra persona, por lo tanto, ese video en nada ayuda a la defensa. El juez dijo efectivamente, no hay certeza de la hora, no hay certeza de la fecha y no se aprecia si el imputado es alguno de los que venía en la moto. Por lo tanto, pues sí, ya tengo por incorporado su medio de prueba, sin embargo, para su valoración no lo tomaré en cuenta y, pues bueno, siendo ese el caso, procedió a dictar el auto de vinculación a proceso. Pero que conste que, recuerden, el tema de la prueba ilícita no es subsanable. Una prueba ilícita no se puede arreglar, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, imagínense de una entrevista que fue obtenida eh, por medio de tortura. ¿Cómo vamos a convalidar esa declaración ante un juez? Obviamente eso no se puede y no se puede tomar en cuenta la misma. A diferencia de la prueba ilegal puede ser saneable, se puede reparar si está mal hecha en ciertos casos y para ser sincero es en casos específicos donde la vamos a poder arreglar. No, no siempre, va a depender mucho del criterio del juez. O sea, todo lo que yo les digo es para que ustedes se den una idea, ¿no? De qué es lo que más o menos pasa en las audiencias. Pero ustedes no se casen con lo que yo les diga. O sea, yo les digo conforme a mi experiencia, pero puede haber unos jueces que tengan criterios diferentes y que digan, no, es que eso no es así, yo no lo admito y simplemente no permito que se haga de esta forma, ¿no? Si nos fuéramos a la literalidad del código, el código establece que solamente puedo ofrecer medios de prueba en la audiencia inicial cuando el delito amerite prisión preventiva, ¿no? Cuando no amerite prisión preventiva, yo no puedo desahogar medios de prueba. Y esto es, probablemente algunos de ustedes se digan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Recuerden ustedes sobre dato, medio y prueba. Un dato de prueba y un medio de prueba. Si yo le digo al juez, juez, me permito en este acto ofrecer como medio de prueba en un caso de abuso sexual. Como dato de prueba me permito ofrecer el dictamen pericial a cargo del perito en psicología fulanita de tal. En ese caso, como es un dato de prueba, el mismo contiene en las conclusiones del perito que la víctima no es viable, conforme a sus declaraciones, que presente un daño o alteración psicológica, ¿no? Dicho dictamen consta de 20 hojas útiles por una sola de sus caras y se acompañan los documentos de acreditación de la pericia de la misma persona, ¿no? Que la misma estudió en la UNAM, psicología, que ha tomado por lo menos 20 cursos de actualización respecto de perspectiva de género, etc., etc. Eso es ofrecerlo como dato de prueba. Simplemente hago referencia al contenido de lo que estoy ofreciendo. Pero si yo lo ofrezco como medio de prueba,
Entonces, ahí sí se tiene que hacer como les dije hace un momento, traer a la persona, sentarla, interrogarla sobre su intervención, darle derecho al Ministerio Público o a la contraparte para que la contrainterrogue y en su momento el juez valore lo que se le extraiga a ese perito, ¿no? Entonces, es la diferencia básicamente entre el dato de prueba y el medio de prueba. El dato solamente es la referencia y ese se puede hacer a través de la lectura. Yo puedo leer un registro para incorporarlo como dato de prueba, pero si yo lo voy a incorporar como medio de prueba, entonces ahí sí tengo que traer a la persona, tengo que traer al órgano de prueba para interrogarlo y contrainterrogarlo y que en su momento el juez pueda tener una mayor certeza de qué es lo que va a resolver, ¿no? Entonces, y bueno, ya la prueba en sí es cuando ya se hizo todo este ejercicio del interrogatorio, contrainterrogatorio, y el juez tiene la información para que esa información la valore. Una vez que la ha valorado, la plasma en la sentencia y en ese momento adquiere el rango de prueba. Prueba prácticamente ya es el estándar más alto porque ya fue valorado por un juez y ya fue controvertida esa información por las partes. Entonces, en ese momento adquirirá el valor de prueba, antes no. Entonces, pues bueno, eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? En términos similares al artículo 20, apartado de fracción segunda de nuestra Constitución, antes de la reforma del 2008, señalaba que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta al Ministerio Público o ante el juez, sin la asistencia de su defensor, carecería de todo valor probatorio. El artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución actualmente señala que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. La fracción segunda del apartado B de este mismo artículo señala que la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio, mientras que el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que la ilicitud de cualquier dato o prueba obtenido con violación será nulo, ¿no? Aquel que se haya obtenido con violación a derechos fundamentales. Entonces, es importante esta parte que ustedes la puedan comprender porque, pues bueno, básicamente de ahí podemos solicitar las exclusiones probatorias, ¿no? Más o menos ya ubican ustedes, y esto va principalmente, esta pregunta va enfocada para aquellos que tienen esta carga de llevar a cabo el ejercicio que hemos planteado, que hemos comentado. ¿Ya tienen claro cómo es el desarrollo de una audiencia o de lo que se va a hacer de lo que vamos a hacer con estos ejercicios? Pues por mi parte, profesor, realmente no. No diría que sí con confianza. Ok, bien, Kaiser, gracias. Isabel, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Usted qué podría decir al respecto? Pues yo estoy como mi compañero, la verdad. Ok. Jackie, ¿le escucho? Bueno, yo personalmente creo que conforme lo que hemos visto y las audiencias que nos ha mostrado y demás, pues sí, bueno, yo por lo menos siento que tendría los elementos suficientes, más no como completo, porque siento que el lenguaje es lo que a mí me falla. O sea, creo que sería como esa parte de saber cómo dirigirme a o qué palabras utilizar, todo eso siento que todavía como que ahí me falla. Ok, bien, Jackie. Digo, obviamente, la materia es teoría general del proceso. Lo vamos a ver de una manera muy genérica, ¿no? Más por los tiempos. Regularmente, yo con los alumnos de procesal penal, llevamos casi todo el curso y pues vamos revisando, ¿no? De manera detallada para llevar a cabo una audiencia.
Digo, pues este es un ejercicio más que otra cosa, es para que ustedes puedan tener claro cómo es que se desarrolla un proceso, ¿no? En cuanto al lenguaje, pues obviamente yo no les voy a solicitar condúzcanse así prácticamente como yo ya en las audiencias, ¿no? Porque pues primera, pues yo ya llevo un rato en esto. Segunda, pues yo lo tengo que hacer así porque, pues bueno, pues es el ejercicio profesional, ¿no? Están de por medio la libertad de una persona. Por lo tanto, digo, estamos en ejercicios únicamente, este ejercicio es para reforzarlo, lo que hemos visto, todo lo que se ha abordado. Lenguaje, pues bueno, se puede hacer un lenguaje coloquial, pero siempre y cuando no se salga del parámetro de las pautas que se deben de llevar, ¿no? Cuando vamos a una audiencia inicial, principalmente lo que abordamos o lo que vemos es, primero, vamos a estar frente a una pretensión, que en este caso es pretensión punitiva del Ministerio Público, por o dejar en la cárcel a alguien, o bien porque se le pueda someter a un proceso ante un juez de control, ¿no? Entonces, eso es a lo que va el Ministerio Público. ¿El asesor jurídico a qué va? El asesor jurídico va a corroborar la versión del Ministerio Público y a, pues no a corregirle la plana, pero sí a tratar de subsanar algún error que tenga el mismo, ¿no? Que tenga el propio Ministerio Público. Y la defensa, pues la defensa va a oponer sus excepciones, pues, si habláramos en materia civil, ¿no? Va a tratar de hacerle ver al juez que la actuación del Ministerio Público es incorrecta, que hubo alguna violación a derechos humanos, que no se colman las exigencias del tipo penal para con ello lograr pues la libertad de su representado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos que la audiencia inicial, pues bueno, lleva diferentes momentos, ¿no? Lo cual, bueno, ya lo hemos comentado. Obviamente, si estuviéramos en un ejercicio tal cual como el que se pretende llevar a cabo, comenzaríamos con la fórmula, ¿no? Obviamente, un auxiliar de sala, como ustedes lo llegaron a ver en los videos que se les puse, que les mandé, donde es el que identifica las partes, ¿no? El de muy buenos días, siendo las 10:37 horas del 8 de noviembre de 2021, en la sala de audiencias tal, nos encontramos reunidos para celebrar audiencia inicial dentro de la carpeta judicial número tal, instruida en contra de fulanito Pérez, ¿no? Audiencia que será presidida por el juez de control tal, por lo cual se les hace la prevención para que se abstengan de introducir objetos que permitan la grabación de audio y video en la presente audiencia, así como de adoptar cualquier comportamiento intimidatorio en contra de alguna de las partes. La violación a alguna de estas disposiciones traerá como consecuencia la sanción hasta expulsión de la sala, dependiendo de la medida que el juez considere pertinente, ¿no? Se exhorta a las partes a ponerse de pie para recibir a su señoría y bueno, y ya en eso entra el juez, ¿no? Se sienta, toma lugar y se identifica, ¿no? Así de muy buenos días, con los datos proporcionados por el auxiliar de sala, le solicito a las partes que procedan a identificarse, comience el Ministerio Público. Y bueno, ahí el primero. Buenos días, señoría, yo soy fulanito de tal, agente del Ministerio Público, adscrito a la unidad especializada para investigación del delito de homicidio. Me acompaña, bueno, buenos días, señoría, comparece el asesor jurídico, fulanito de tal, en representación de la víctima, fulanita, ¿no? Ahí siempre es donde hace una pausa el juez, le dice muy bien, asesor jurídico, ¿es su primera intervención o ya tenía acreditada su personalidad durante la investigación? ¿Qué quiere decir? Si el asesor jurídico ya había estado durante la detención 48 horas en el Ministerio Público o acaba de llegar. Si el asesor jurídico ya había comparecido, en ese momento dice, sí, ya estoy reconocido.
El juez le pregunta al Ministerio Público, el Ministerio Público dice, sí, señoría, ya la víctima lo designó en sede ministerial. Entonces dice, bueno, correcto, pues bueno, usted representará a la víctima. Si es su primera intervención, dice, ok, está impuesto de los autos, o sea, sabe, ha leído la carpeta, sabe de qué trata. Va a decir, sí, sí la he leído, sé de qué trata, correcto. Y ahora víctima, identifíquese, pues bueno, soy la víctima fulanita de tal. Bien, a ver, víctima, conoce sus derechos, sí. Dentro de estos derechos se encuentra el que usted pueda contar con un asesor jurídico. En este acto se ha ostentado con tal carácter esta persona. ¿Usted desea que la represente durante esta audiencia? Sí, muy bien, asesor jurídico, hágase cargo. Y ahí el asesor jurídico es donde entra y dice, bien señoría, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. Este es el primer segmento. ¿Por qué es importante? Porque el código establece que no es necesaria la presencia de la víctima en este tipo de audiencias. Cuando no hay víctima es cuando se puede complicar un poco, porque si llega el asesor y no ha sido nombrado y no va la víctima, el juez lo tiene que retirar de la audiencia, porque va a decir, bueno, pues no está la víctima, no hay quien le dé el nombramiento, por lo tanto yo no le puedo permitir que usted esté en esta audiencia si no tenemos la certeza de que ya ha sido nombrado. Entonces agarran y lo retiran. Por eso es importante que cuando no va la víctima, ya esté nombrado desde tiempo antes. Pero si se va a hacer el nombramiento en ese momento, la presencia de la víctima es indispensable. Una vez ya con esos datos, se le procede a ver, vamos con la otra mesa de litigación. ¿Quién comparece por parte de la defensa? Comparece el licenciado fulanito de tal. Bien, imputado, y el imputado, pues bueno, ya da su nombre. A ver, imputado, ¿usted también cuenta con derechos? ¿Sabe sus derechos? Sí. Dentro de estos derechos se establece que puede contar con un defensor público si no puede designar a un particular. El abogado que está a un lado de usted señala que es defensor particular y que lo representa a usted. ¿Usted está de acuerdo con esa designación? Sí, sí estoy de acuerdo. Abogado defensor, hágase cargo. Señoría, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. Ese es el primer segmento y este es el que yo les decía en clases anteriores, que muchas veces me tocó en algún momento con algún colega, con alguna colega, que se atoró con ese punto y estaba muy nerviosa, decía, es que yo no me sé identificar y qué me van a preguntar y qué tal que no me sé algo. A ver, lo único que tienes que aprender es tu número de cédula y lo demás es conforme vaya fluyendo, ¿no? Va fluyendo el ejercicio, va saliendo adelante y pues no hay ningún problema. A partir de este momento es donde empieza ahora sí que lo bueno en la audiencia inicial, ¿no? Ya una vez que se han identificado las partes, el juez procede a señalarle, bueno, una vez que se han identificado las partes, estamos ante una audiencia de carácter inicial, la cual fue peticionada por el Ministerio Público. Así que bueno, para efectos de lo que nos señala el propio código, Ministerio Público, adelante. Y aquí va a depender mucho del tipo de delito y las circunstancias del mismo. Si, por ejemplo, estuviéramos en una audiencia tipo Ricardo Anaya, en donde toda la investigación se llevó sin detenido, el mismo compareció por un citatorio. Entonces, el primer momento, que es lo de la audiencia, el control de la detención, pues no se lleva a cabo porque no lo detuvieron, el señor llegó caminando por su propio pie o está de manera remota en otro lado. Entonces, ese segmento se salta y se le dice muy bien, señor imputado, esta audiencia es para hacerle de su conocimiento que el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación en su contra. Entonces, ponga mucha atención porque derivado de lo que le exponga el Ministerio Público, usted posteriormente tendrá el derecho de declarar o hacer contestación a esta imputación que le va a hacer. Cualquier duda previamente, consúltelo con su defensa y tiene el derecho de hacer el uso de la voz en cualquier momento. Entonces, dice, muy bien, ¿ha entendido esta parte? El imputado dice sí. Pues bueno, el juez le da el uso de la voz al Ministerio Público. A ver, Ministerio Público, hágase cargo. Quien funja como Ministerio Público
Va a ser muy bien, gracias señoría. Señor imputado, con su nombre completo, en este momento, y es importante también aquí hacer el señalamiento, que toda comunicación debe de hacérsele de manera directa al imputado. O sea, el Ministerio Público en ese momento no voltea a ver al juez, porque de hecho si lo voltea a ver al juez, el juez le va a replicar, va a decir, no, Ministerio Público, diríjase al imputado. Entonces, esto es importante porque, bueno, le voltea a ver al imputado, el Ministerio Público, y le va a decir, bien, señor fulanito de tal, le informo que con fecha tal, la señorita de nombre X interpuso una denuncia en su contra por los hechos ocurridos en tal fecha, en donde ella refiere que usted la agredió físicamente en reiteradas ocasiones, ya que sostiene que usted tenía una relación de noviazgo con la misma, y bueno, por esta circunstancia ella decidió acudir a hacer una denuncia en tal fecha y por esto es que se estima pertinente llevar a cabo una investigación, para lo cual, pues bueno, usted en este momento se le hace saber que se le está investigando por el delito de violencia familiar previsto y sancionado en tales artículos. Su grado de participación es la siguiente, va a decir, es a grado de autor. Básicamente en la formulación de imputación, el Ministerio Público le tiene que señalar todo esto, todas estas partes, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar esta formalidad, ¿no? Porque todo esto que yo les digo, pues obviamente viene establecido en un código. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece en su artículo 311, el cual nos señala procedimiento para formular la imputación, ¿no? Nos dice, el Ministerio Público le expone al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, que les digo, pues, violencia familiar en este caso, la fecha, ya que el 1 de septiembre, estando en la calle de Bosque de Encinos, número 195, Colonia Bosque de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, usted desplegó diversas conductas, desplegó movimientos corporales, ocasionándole lesiones físicas. Su grado de intervención es de autor material dentro de este hecho. La persona a quien depone en su contra es fulanita de tal y pues bueno, ahí es donde termina este primer segmento de la formulación de imputación. Va a depender mucho del tipo de delito, del hecho en concreto, va a depender pues cómo se le hace esta manifestación, ¿no? Cómo se formula la imputación. En ese caso, la defensa puede solicitar aclaraciones o precisiones al Ministerio Público. Regularmente son sencillas, no hay ningún problema, pero ¿en qué casos? Y digo, esto es importante, ¿en qué casos sí se puede hacer una aclaración? Por ejemplo, en el asunto de línea 12, donde hay más de 80 personas involucradas como víctimas y donde se les va a tratar de hacer la imputación a 10 personas, ahí va a ser importante este punto, ¿no? Porque supongo que la fiscalía va a pretender realizar una imputación en bloque. Pero entonces, obviamente, una vez que ya hayamos escuchado la formulación de imputación, le corresponderá a cada defensa decirle, bien, señoría, solicito que el Ministerio Público me aclare cuál es el grado de intervención respecto de mi representado en el hecho que acaba de formular imputación. Entonces ahí el Ministerio Público tendrá que decir, bueno, por lo que hace al señor primer imputado, su grado de intervención es a grado de autor intelectual, o es a grado de coautor, o es a grado de instigador. Entonces, ahí tiene que hacerlo de manera muy concreta y de manera precisa, porque si no queda clara la imputación, no puede continuar con la audiencia, ¿no? Incluso, pues bueno, ahí el juez es por eso que le está una vez que se formula la imputación,
el juez de control le pregunta al imputado si entendió la imputación, ¿no? Y en caso, pues si quiere declarar al respecto. Por lo regular siempre se les dice guarda silencio, no digas nada, por esta fórmula que muchos de ustedes conocen, ¿no? El de todo lo que puedas tú decir en un momento se puede utilizar en tu contra, por lo tanto mejor guarda silencio, ¿no? Una vez que ya se formuló la imputación, que ya el imputado le quedó clara la imputación, pues bueno, viene la oportunidad para que el Ministerio Público le solicite la oportunidad para vincularlo a proceso. Entonces, hecha la petición, el juez hace una pausa y le explica al imputado sus derechos, qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, si quiere que su situación jurídica se resuelva en ese momento, en 72 horas, o en la duplicidad, que son 144 horas, ¿no? Dice, adelante, Ministerio Público. Aquí es donde algunos se pueden confundir, ¿no? Van a decir, bueno, pero si ya formuló imputación, ¿cuál es la diferencia con la vinculación a proceso? Pues bueno, como ustedes ven, la formulación de imputación es muy sencilla, ¿no? Es nada más el decirle que se le está investigando por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, quién lo denunció, cómo lo denunció, cuándo lo denunció y por qué delito lo denunció. En la vinculación a proceso, el Ministerio Público regularmente, para evitar repetir todo, le dice al juez, señoría, solicito se me tenga por reproducir la imputación y únicamente hacerme cargo del aspecto fáctico. Son tres elementos siempre que tenemos presentes en materia penal: el segmento fáctico, el segmento jurídico y el segmento probatorio. El segmento fáctico nos va a responder a la pregunta de qué fue lo que pasó, ¿no? El segmento fáctico es como decir, sí, pues el día 14 de octubre de 2021, estando en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, se encontraba la víctima de nombre tal. O sea, eso es lo que pasó, ¿no? Eso es el segmento fáctico. Segmento probatorio, pues bueno, se corrobora que con un certificado médico de lesiones se estableció que la víctima tenía lesiones que tardan en sanar hasta 30 días. Se cuenta con la declaración del policía tal. Se cuenta con el informe policial homologado de fecha tal. Se cuenta con cámaras de grabación de C4. O sea, el segmento probatorio es qué datos de prueba tenemos para acreditar este segmento fáctico. Y el segmento jurídico, pues donde encuadramos lo que estamos advirtiendo, ¿no? Segmento jurídico, por ejemplo, dirían, bueno, pues su conducta se encuentra prevista y sancionada en el artículo 200 bis del Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece que la violencia familiar se castigará con de 1 a 6 años de prisión y no recuerdo con cuántos días multa, ¿no? Además de que su grado de intervención se encuentra previsto en los artículos 21 y 24 del Código Penal para esta ciudad capital, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos. Daniela, adelante. Profesor, ¿van en este orden? Fáctico, probatorio y jurídico. Regularmente sí, aunque los van relacionando en la propia audiencia conforme vaya saliendo, pero más o menos es como lo van advirtiendo. Entonces, el orden, pues el orden del producto, ¿cómo dicen? El orden de los factores altera el producto. En este caso, sí, ¿por qué? Porque primero necesito escuchar qué fue lo que pasó. Después necesito saber qué pruebas tienes para sustentar eso que estás diciendo. Y tercero, cuál es el derecho aplicable con el que tú cuentas para reclamar, ¿no? Ahora sí que dónde se funda la pretensión que tiene el Ministerio Público. Entonces, regularmente no es obligatorio, pero por cuestiones de practicidad y para efectos de un mejor entendimiento, es mejor tenerlo siempre de esta manera segmentado, ¿no? Entonces, la vinculación a proceso, hagan de cuenta ustedes que es la exposición del segmento probatorio del Ministerio Público. Entonces, lo que va a hacer el Ministerio Público para la vinculación a proceso va a decir, bien, señoría, ténganme por reproducido el segmento fáctico, el que ya le dije, y en este acto yo le señalo que se cuentan con datos de prueba para establecer que se cometió un hecho ilícito conforme al artículo 16 constitucional y
básicamente se cuenta con una grabación de cámara de seguridad, se cuenta con una entrevista de policía primer respondiente, se cuenta con el informe policial homologado, se cuenta con un dictamen pericial en materia de psicología, donde la víctima tiene afectación psicológica. Se cuenta además con ello, con la entrevista de la propia víctima y su denuncia, datos que son suficientes para acreditar lo que establece el artículo 16 constitucional. Por lo tanto, ahí señalaría con fundamento en el artículo 316, solicito que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de esta persona, ¿no? Del imputado. Ahí es donde el juez le da el uso de la voz al asesor jurídico, algo que manifestar. El asesor jurídico, pues me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público y puede hacer alguna precisión que se le haya pasado, ¿no?, al Ministerio Público. Se le hace del conocimiento al imputado que se le puede resolver su situación en ese momento, en 72 horas o en 144 horas. Si es su deseo guardar silencio, lo puede hacer y que lo consulte con su defensa. Si dice, quiero que me resuelvan en este momento mi situación jurídica, se le dé el uso de la voz a la defensa para que se haga cargo de contestar, pues, esto que ha dicho el Ministerio Público. Puede decir la defensa, pues bien, señoría, el Ministerio Público fue omiso al decir que contaba también con estos otros actos de investigación, los cuales benefician a mi representado. O puede decir, señoría, solicito 72 horas para que se resuelva la situación jurídica de mi representado, ello en virtud que requiero recabar información, como son cámaras de otro lado en donde él se encontraba. Por lo cual voy a solicitar auxilio judicial para que se giren oficios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a su vez me remitan la información que requiero para la defensa de mi representado, ¿no? Entonces, supongamos que suspenden la audiencia por 72 horas o por 144 horas. En ese momento se entra al debate de medidas cautelares, donde el Ministerio Público tiene que justificar qué medida cautelar es la que le va a imponer al imputado, ¿no? Va a decir, bueno, pues violencia familiar, ¿no? Decir, bueno, pues requiero presentación periódica quincenal para efecto de garantizar la presencia del imputado durante el proceso. Luego, adelante, defensa, ¿alguna manifestación? Ninguna, señoría. Bien, se autoriza la imposición de la presentación periódica quincenal y usted, imputado, tiene que presentarse a la próxima audiencia porque de lo contrario puede declararse sustraído de la acción de la justicia y se girará una orden de aprehensión en su contra, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda con estos primeros momentos que hemos abordado? ¿No? Bueno, vamos a detener grabación.